Hola a todos, soy el profesor Darwin. Vamos a completar esos conceptos que se quedaron pendientes en la primera parte a pedido de algunos de tus compañeros. Vamos a empezar con clases de lengua. Para hacer clases de lengua lo primero que necesito es un concepto básico, que es lengua y que es habla. Recuerda que el conjunto de palabras que has aprendido y vas a aprender a lo largo de toda tu vida pues se va a llamar lengua, y la materialización o concreción o las elecciones que tú hagas se van a llamar habla. Es así que empezamos a clasificar la lengua. Tienes una primera clasificación por estructura. Las vamos a dividir en dos, en flexivas e inflexivas. Las flexivas son aquellas que morfológicamente pues son muy ricas, y las inflexivas son el lado opuesto. En el caso de una flexiva, por ejemplo en esta oración que dice yo camino, en el verbo camino, esta parte que ha resaltado pues la raíz, que tiene el significado del verbo, y esta parte que tienes acá será la desinencia. Si me pongo a analizar la oración yo camino y te pido descripción de accidentes gramaticales, te debería quedar así. Yo camino, número singular. Si hablamos acerca de la persona, creo que es obvio, es primera persona. Si hablamos acerca del tiempo, es presente. Presente simple si somos un poco más exactos. Si hablamos acerca del modo, si yo digo yo camino es una acción real, entonces el modo sería indicativo. Si vamos al aspecto, cuando yo digo yo camino, quiere decir que esa acción no ha terminado. Esas acciones que no acaban o no culminan en la línea del tiempo se llaman aspectos imperfectivos. Ahora, ¿cómo reconocer a una lengua flexiva? Por teoría, las flexivas son aquellas que tienen una tendencia a incluir mucha información dentro de sus sufijos. Ojo, no es lo que dice el banco, ¿sí? Dice que es flexiva cuando morfológicamente es muy rica, tiene raíces, hay desinencias y permite una alteración en la estructura o en la raíz. Concepto del mismo banco se pronuncia, inflexivas. Dice que son las palabras que la componen no sufren en ningún caso alteración en su estructura morfológica. Es el caso del inglés. Estos son fragmentos literales del banco se pronuncia, pero el banco se pronuncia no pone ejemplos. Acá tienes un presente simple. Yo camino. Si lo llevo al inglés como dice el banco será I walk. Este walk que tienes acá es la raíz. Ahora, este es un presente simple, pero puedo hacer un presente simple pero continuo. Yo estoy caminando. I am walking sería el equivalente en inglés. Ahora, notarás que la raíz hasta acá se mantiene. Lo que he hecho es colocar un sufijo. ¿La raíz ha cambiado? Yo diría que sí. Alguna vez un alumno me dijo, profe, ¿eso quiere decir que el banco está diciendo que el inglés no tiene accidentes? Pues sería ilógico, el inglés sí tiene accidentes gramaticales. Mira, el banco se pronuncia no pone ejemplos, ¿sí? Por experiencia personal yo te puedo decir que las flexivas, vuelvo a repetir, son aquellas que tienen una tendencia a poner mucha información dentro de sus sufijos, y en parte esto estaría bien, pues morfológicamente son mucho más ricos si lo comparamos con las inflexivas. Esa podría ser la diferencia entre una flexiva y una inflexiva. Una desinencia tiene un montón de información, cosa que no tiene este sufijo de acá, ¿sí? Por experiencia propia, esa sería la diferencia entre una flexiva y una inflexiva. En términos del banco se pronuncia, si hablamos acerca de la variación o alteración de la raíz sería flexiva, y si nos basamos exactamente en lo que ha puesto el banco, pues aquellas que no sufren alteración en su estructura morfológica serían inflexivas. Ojo, repito, el banco no presenta ejemplos, no hay más que yo pueda hacer acá. Por su relación y evolución, tienes una lengua madre que es aquella que producto de su evolución pueda ha tenido descendencia, ha tenido hijas, ha tenido prole, ha tenido vástagas. Acá tienes un ejemplo, lengua madre es latín, ¿sí? En la antigua Roma, pues Roma dijo, saben que vamos a conquistar el mundo a lo Pinky Cerebro, y sabes que no fue pues el emperador, no fueron los patricios los que fueron a conquistar el mundo. Mandaron a la plebe, para ser un poco más exacto, a los soldados, y los soldados no hablaban latín culto, los soldados hablaban latín vulgar, y producto de las conquistas es que el latín vulgar pues empieza a ganar terreno. Es así que el latín vulgar pues tiene descendencia, español, italiano, francés, portugués y otras. Es así que hablamos acerca de lenguas hermanas. Las lenguas hermanas son aquellas que tienen un origen común. Acá tienes ejemplos. Yo no hablo bien el español. Acá puede ser yo no parlo bien el italiano, pero ese yo no se junta en un no. Non parlo bien el italiano. Notarás que este hablo y este parlo, este bien y este bene se parecen un montón. Acá tienes el castellano, por este lado tienes el italiano. Si lo llevo al francés será pues je ne parle pas très bien le français. Este je ne parle, este parle que tienes acá se parece a este parlo que tienes acá. Pas très bien, este bien, si quiero, como quieras llamarlo. Este bien se parece a este bien de acá. Mira, el castellano, el italiano
y el francés tienen segmentos en los cuales se parecen. ¿Por qué sucede eso? Es porque tienen un origen común. Su origen común es la lengua madre, que para nuestro caso puede ser latín vulgar. ¿Qué otras clasificaciones vamos a ver? Hay una relación de la lengua con respecto al individuo que la usa, ¿no? Tienes una lengua materna nativa, que será tu primera lengua, es aquella que has aprendido durante tu niñez, durante tu infancia y la usas de manera natural, que para nuestro caso será pues el castellano. Y tienes una segunda lengua, una lengua adquirida. Generalmente esta la llevas cuando terminas pues, tu primera carrera de forma obligatoria, porque para que te den tu primer grado de bachiller pues te piden hablar un segundo idioma o una segunda lengua, por lo menos en el básico. Esto aumenta tu competencia lingüística. Esto de competencia lingüística lo vas a ver en una balota, o en esa balota que se llama comunicación escrita. Recuerda que la competencia es la capacidad que tienen las personas para comunicarse. Y obviamente yo soy más competente lingüísticamente hablando si manejo más de un idioma. Tienes una clasificación por uso. Una lengua puede ser viva o puede ser muerta. Una lengua es viva si es que presenta una comunidad de hablantes. Eso quiere decir que hay un grupo de personas que utiliza esta lengua para comunicarse en el día a día. Por ejemplo, el castellano es una lengua viva. Hay un grupo importante de hablantes en América Latina y en el mundo. El quechua es una lengua viva. El aymara es una lengua viva. ¿Estás de acuerdo? Cuando hay un grupo de personas que la usa se llama lengua viva. En oposición, si no hay una comunidad de hablantes que la use, pues se va a llamar lengua muerta. Por ejemplo, el griego antiguo es una lengua muerta. Tú me dirás, profe, pero ¿y en Grecia? Porque ¿en Grecia qué hablan? En Grecia hablan griego, solo que es el griego moderno. El griego moderno es una lengua viva, pero el griego antiguo es una lengua muerta. Esta es una lengua indoeuropea, para muchos la lengua más antigua que existe en el mundo, el sánscrito. De repente en Mesopotamia tenías a los acadios, a los babilonios, ¿sí? No tiene comunidad de hablantes en la actualidad, por lo tanto el griego antiguo, el sánscrito o el acadio de Mesopotamia pues serían consideradas como lenguas muertas, carecen de una comunidad de hablantes. Vamos a hablar también acerca de las lenguas habladas en el Perú. Las podemos dividir en dos grupos, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que estuvieron en América Latina, o si prefieres en toda América, antes de la llegada de los españoles. Las tres más importantes, ¿cuáles van a ser? Esta que tienes por acá en azul o celeste, como tú quieras llamarlo, que va a ser el quechua. Esta parte que tienes acá en Paraguay, que va a ser el guaraní. Y esta parte que tienes acá, que es el aymara. Claro que la vamos a ver también por esta parte de acá en el sur de Lima. Esas lenguas que estuvieron antes de la conquista de los españoles se van a llamar así, lenguas amerindias. Y así como hay lenguas amerindias, hay lenguas no amerindias, que son todas las lenguas que llegaron después de la conquista de los españoles, el castellano, el inglés, el chino, el francés, todas las demás lenguas que no son propias o no son nativas de América o de América Latina, si quieres puedes llamarlo así. ¿Qué más tenemos por acá? El idioma o la lengua oficial. La Constitución de 1993, esa Constitución de facto, en el artículo 48 menciona que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predomine también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que el Perú es un país, a ver, acá falta una tilde, ahora sí, eso quiere decir que el Perú es un país multilingüe, ¿sí? Debes tomar en cuenta que la Constitución reconoce al español o castellano, al quechua, al aymara. Sin embargo, toma en cuenta esta última parte, dice, y las demás lenguas aborígenes. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que si yo me voy con los shipibos y llego a la tribu de los shipibos, en la tribu de los shipibos, ¿cuál es el idioma oficial? Obviamente es el shipibo, la misma Constitución lo considera de esa manera. Ahora, en caso de que tú te hagas problemas y no entiendas esto de qué es el idioma, es la lengua. Recuerda que la lengua era el conjunto de sistema de signos, solo que si a la lengua, conjunto de sistema de signos, yo le asigno el marco legal, quiere decir una constitución, automáticamente eso se convierte en idioma. Entonces es por eso que tenemos esta denominación que tienes acá, que se llama lengua oficial. Estos porcentajes que tienes acá abajo son los porcentajes que nos brinda el Banco Sepronsa, ¿sí? Entonces la lengua oficial, el idioma oficial o la lengua aunada a una constitución te va a dar esto que tienes acá, el idioma. En el caso del Perú son idiomas oficiales el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas en los lugares en los cuales se hable. Así como tenemos el concepto de idioma, vamos a ver las lenguas amerindias. Hace un momento te había dicho que las lenguas amerindias eran aquellas que se habían originado en América Latina, solo que acá vamos a hablar acerca de las lenguas amerindias en el Perú.
La lengua amerindia más importante que tiene el Perú es el quechua, ocupa el primer lugar, ¿sí? Que se habla en la mayoría de las regiones. Tienes esta parte de acá, que es quechua, esta parte de acá que también es quechua, esta parte de acá que también es quechua, esta parte que tienes acá, esta parte y esta parte de acá también es quechua, ¿sí? Es la lengua amerindia más hablada de América Latina y la más hablada de América, valgan verdades. La segunda lengua más hablada es el aru. De repente a ti no te suena la palabra aru, pero debes recordar algo. El aru tiene dos divisiones, el cauqui y el aymara. Ya, ¿dónde está? Es esta parte que tienes acá, ¿sí? Esta parte que tienes acá es el aymara. Tú me dirás, profe, ¿y el cauqui? De repente no se nota, pero acá hay un punto, ¿sí? Medio morado y es pequeño, está al sur de Lima, en Yauyos, a un costado de Cañete. Esta cosa que tienes acá o este lado que tienes acá es Cañete, por acá está Yauyos, y al sur tienes pues a esa lengua que se llama así, cauqui. Es una lengua prácticamente extinta porque en el año 2000, si mal no recuerdo, tenían unos 15 hablantes. En el año 2005 ya solo quedan 9, ahora el 2020 deben quedar muy pocos. Ojo, tiene un montón de parecido el cauqui con el aymara. Es un 79% parecido al aymara, pero bueno, ese no es el punto. El punto es la lengua amerindia más importante hablada en el Perú, pues el quechua. La segunda lengua es el aru, compuesta por el cauqui que tienes por este lado de acá y el aymara que está por este lado de acá. Y la tercera lengua amerindia más hablada en el Perú, pues eran las 42 lenguas, que son toda esta parte de acá que me he tocado, que están agrupadas en 16 familias lingüísticas, que serán pues tus lenguas amazónicas. ¿Qué más tenemos por acá? Te voy a hablar acerca de la jerga o argot. Ya, para empezar, la jerga o argot es un elemento que se aleja del nivel estándar y en muchos casos es considerado como un elemento incomprensible. ¿Cuál es la finalidad de la jerga? La mayoría de las personas que utiliza jerga lo hace para ocultar un significado, esa es la finalidad. Existen dos tipos de jergas. Por un lado vas a encontrar a la jerga profesional y por otro lado vas a encontrar a la jerga social. Acá tienes unos ejemplos que he sacado del mismo banco de Seprunza. En psicología, es un psicópata. La palabra psicópata quiere decir quien tiene alteraciones mentales. O si de repente nos vamos al lado de la medicina, esta abreviatura que tienes acá, TEG, significa golpe, o esta sigla que tienes acá significa golpe. O en el ámbito del derecho tienes el término jurisprudencia, que simplemente es una suerte de comparación con casos que son semejantes al que tú estás llevando, ¿no? Uno de los principios que tiene el derecho. Esto que tienes acá es jerga profesional. La jerga profesional tiene carácter técnico. De repente no me estás entendiendo. En el salón, en algún seminario me parece que te hice esto de acá. Una 14 contra una 50, este es aumento de capital. Imagina que es contra una 50. 14, 50, 10 a la 14. ¿Sí? La cuenta 14, que son las cuentas por cobrar, y la cuenta 50, ojo, no lo voy a tomar como capital adicional porque esto es aumento de capital. Si fuera 50, una 14 a la 50, contablemente hablando, quiere decir que una empresa está naciendo. Uno de los fenómenos más bonitos que tiene la contabilidad. Una 10 a una 14, 10 es efectivo y equivalente del efectivo. La 14 son las cuentas por cobrar. Si yo mando una 10 contra una 14, quiere decir que estoy dando efectivo a la empresa. No solamente se le puede adicionar por una 10, se le puede adicionar una 20, que es mercadería. Uno puede empezar una empresa también aportando mercadería, o de repente un elemento 3, inmuebles, maquinaria o equipos. Eso que acabas de escuchar también es considerado así, jerga profesional. Así como existe una jerga profesional, existe una jerga social. Dentro de la jerga social vas a encontrar varios puntos, como por ejemplo la jerga familiar. Por jerga familiar, ¿a qué me refiero? Hay ciertas costumbres que son muy pintorescas, son muy propias de ciertas familias. Por ejemplo, en casa estará esa persona que tiene la costumbre de tocar la puerta a pesar de que existe timbre, y tiene una manera muy peculiar de tocar el timbre, o de repente ciertos apodos que solamente se utilizan dentro de la familia. Dar un ejemplo exacto sería muy avesado. Lo que sí tal vez podría darte es un ejemplo de cómo es que de familia a familia las cosas cambian. Mira, supongamos que hay una fiesta y tú pides permiso y te han dado permiso solamente hasta las 12 y no te has puesto a reclamar, porque si reclamas ya no hay permiso. Y bueno, vas a la fiesta, estás en lo mejor de la fiesta y nadie baila pues mirando un celular, y cuando te das cuenta miras la hora en el celular y te das cuenta que ya van a ser pues la 1:30 de la mañana y tú tenías permiso solamente hasta las 12. En ese momento uno va y lo piensa y dice, bueno, me van a castigar, ¿no?
Si me van a castigar, que me castiguen por algo que valga la pena. Ahí te quedas. Solamente un ejemplo, por si acaso, ¿no? Y bueno, llegas a tu casa, supongamos, a las 5, ¿no? Llegas a las 5 o de repente, no sé, a la hora que tú llegues, algunos de ustedes les dan llave de su casa. Algunos de ustedes no tienen llave de su casa. Supongamos que tú eres de las personas que sí tienes llave. Llegas a tu casa, metes pues la llave al cerrojo, a la puerta, giras la llave y no abre la puerta. No abre la puerta porque tu papá o tu mamá le ha puesto seguro por dentro porque no has llegado a la hora que te han indicado. Supongamos que tu familia no es así. Abres la puerta, entras a la sala, prendes la luz y cuando prendes la luz resulta que hay todo un jurado esperando tu llegada para determinar cuál es tu sanción, la punición, el castigo que te van a poner. De repente tu familia no es así. Has entrado normal, has prendido las luces de la sala y no hay nada. Miras el cuarto de tus papás y las luces están apagadas y bueno, la idea es meterte a tu cuarto y cuando alguien pregunte, obviamente la respuesta llegó temprano. Pero sabes que abres la puerta de tu cuarto y resulta que tu papá o tu mamá pues se dormía en tu cama y ya no vas a poder hacer eso. Ahora tú dirás, ¿para qué te he puesto este ejemplo? Lo único que he probado es algo bien sencillo, de familia a familia las cosas cambian. Hay ciertas costumbres, hay ciertas palabras, entonces sí se habla acerca de una jerga familiar, jerga deportiva. Ahora, la jerga deportiva, mira, supongamos que vas a jugar vóley y tú de vóley, al igual que yo, sabes que es una pelotita que va por encima de una net y te acercas y te dicen, ¿sabes qué? Ocupa posición 2 y uno no sabe qué es posición 2. La pregunta es, ¿posición 2 oculta o no oculta un significado? Sí lo hace. Ahora, lo bueno es que tenemos esto de acá. Esto que tienes acá es posición 2. Siempre el lado derecho, esta parte que tienes acá adelante es posición 2. Como puedes notar, oculta un significado, por lo tanto estará dentro de la jerga social. Tienes jerga juvenil, obviamente utilizan los jóvenes. La jerga de los delincuentes, que la puedes llamar lumpen, ampa o replano. La jerga amical, que vas a utilizar entre amigos. Acá tienes la palabra paltas, equivalente a la palabra vergüenza. Chambear, que es equivalente a la palabra trabajar. Yara, bueno, yara es variado, ¿no? Puede ser sorpresa, puede ser cuidado. O Yarape, no te juegues con eso, no juegues así, pero no lo sé. Notarás que en el caso de la jerga, bueno, en el caso de esta palabra se puede utilizar de varias maneras, pero es jerga. ¿Estás de acuerdo? En este caso estaría dentro de esta que tienes acá, que se llamaría jerga juvenil. ¿Qué es la jerga? Para empezar, no te olvides que la intención que tiene la jerga es ocultar un significado, que es un elemento que se va a alejar sí o sí de este nivel que teníamos antes, el nivel estándar. Así como tenemos jerga o argot, vamos a ver la parte de peruanismos. Los peruanismos son un conjunto de palabras o giros que distinguen a la manera de hablar que tiene el peruano. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tienes la palabra desnudo. La palabra desnudo tiene sinónimo en la palabra encuerado, pero sabes que el peruano no es utilizar la palabra desnudo, es más, nunca lo vas a escuchar, por no decir, bueno, casi nunca o nunca lo vas a escuchar decir encuerado. El peruano tiene otra palabra, el peruano tiene la palabra calato. Sea aquella persona que tiene pocas prendas de vestir. Es más, mira, el perro nacional se llama así, perro calato. Tienes a la palabra chifa. Incluso tiene historia este término que tienes acá. La primera migración laboral que llegó al Perú no fueron los venezolanos, fueron los chinos culíes. Cuando Ramón Castilla declaró la abolición de la esclavitud con su ley de los vientres libres, faltaba mano de obra laboral. En las zonas algodoneras, los gamonales para los terratenientes. Es así que llegan los chinos culíes. Cuando llegan las personas, no solamente llegan ellos, también llegan sus costumbres. Ellos tenían un plato que se llamaba chinfa, que literalmente quiere decir arroz frito. ¿Estás de acuerdo? El peruano siempre curioso, siempre atento, se acercó y dijo, me vale, ¿no? Ya no se va a llamar chinfa, a partir de ahora se llama chifa y es este que tienes acá. Bueno, eso es un arroz chaufa con verduras, ¿no? Pero igual, tienes la palabra chifra, tienes la palabra arruga, que es una deuda, cachuelo, que es un trabajo eventual, canchita, que es el pocor o las palomitas, llámalo como tú quieras, chancletero, que es aquel que solamente tiene hijas mujeres, chocho, que me parece que es viejo, jalado es que está desaprobado, una pichanga es un partido y taipa pues bien servido, ¿sí? Esta clase de términos son palabras o son giros que distinguen la manera de hablar que tiene un peruano. La palabra causa es un buen ejemplo. Y por último tenemos a la norma lingüística. Para hacer norma lingüística lo primero que debes tomar en cuenta es que existen dos tipos de norma. La norma lingüística como tal y la norma perceptiva.
La norma lingüística tiene que ver con convenios, tiene que ver con un acuerdo social. ¿A qué me refiero con eso? Mi estimada, imagina que tu enamorada o tu presnado, lo que tengas a la mano, el 14 de febrero que ya ha pasado, te ha dicho, sabes que te voy a hacer un regalo que nunca nadie te va a hacer en toda tu vida. Y uno, ¿y dónde están las que se preocupan? ¿Y ahora qué va a hacer este? Sabes que tu enamorado ha decidido hacer algo que no van a hacer los demás. Ha ido a la tienda de mascotas y con tiempo de anticipación ha pedido que le traigan una iguana caribeña, una iguana bien grande. ¿Estás de acuerdo? Y te ha dicho que te va a dar ese regalo en Mercaderes, una de las calles más transitadas que tiene la ciudad. Ahí donde todas van a recibir pues flores, chocolates, yo que sé, peluches. Eso lo regala cualquier mortal. Él ha decidido regalarte una iguana y para que se vea más romántico le ha puesto un moñito en forma de corazón en la cabeza. La pregunta ¿es dable que te regalen una iguana en San Valentín? Pues la respuesta es no. Sí, imagínate, ¿no? Mientras todas caminan con flores, chocolates y peluches, tú estás caminando con tu iguana en brazos. No va. ¿Por qué no va? No va por norma lingüística. No va por una convención, no va por un acuerdo social. Yo no te estoy diciendo que una iguana no se pueda regalar, pero no se regala por iguanas el día de San Valentín. Eso se llama norma lingüística, es un acuerdo. Así como tienes una norma lingüística, también tienes una norma preceptiva. La norma preceptiva tiene que ver con las reglas. En el caso del castellano, pues las reglas la dan la Real Academia de la Lengua Española. Esto que tienes acá es el último manual de ortografía que tenemos hasta ahora, ¿sí? Eso que tiene que ver con preceptos. Bueno, en realidad la palabra precepto es sinónimo de la palabra norma o ley. Esas reglas en el momento de escribir mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, abreviaturas y siglas y todo lo demás es norma preceptiva. Esas convenciones y esos acuerdos sociales se van a llamar así, norma lingüística. Bueno chicos, ha sido un placer. Se cuidan bastante, nos vemos. Bye.